Bueno, vamos a seguir con las presentaciones de Joaquín del Cerro y ahora nos va a presentar una charla titulada Explorando el potencial de las fichas de búsqueda en un Geodesic Desktop. Bueno, he simplificado mucho el título de la charla, búsquedas en Geodesic Desktop. Vale. Por eso no me he extendido antes sobre las posibilidades que teníamos con el tema de búsquedas, porque la ficha de búsqueda permite muchas cosas. Y sobre todo si hemos configurado adecuadamente las tablas en la aplicación, ¿vale? A ver, lo primero, pues eso, Geodesic Desktop es una aplicación GIS, cada vez crece la importancia de la parte alfanumérica y no teníamos dentro de Geodesic Desktop una forma simple de explotar toda esa parte de información alfanumérica. ¿Vale? Para ello desarrollamos en su momento, hace ya un par de años, una ficha de búsqueda que ha ido creciendo y se le han añadido un montón de cosas en los últimos tiempos. Y esa ficha de búsqueda, aunque funciona con cualquier tipo de datos que soporta Geodesic, funcionaría con un CSV, con un SAFE o con un DXF incluso. Tiene cosas que están especialmente preparadas para funcionar con tablas de una base de datos. ¿Vale? La ficha de búsqueda tiene dos modos de funcionamiento, el modo simplificado y el modo avanzado. Me voy a centrar sobre todo en el modo simplificado. El modo avanzado lo veremos al final muy de pasada, ¿vale? Y me voy a centrar en todas las funcionalidades que podemos encontrar en la ficha de búsqueda cuando estamos trabajando en modo simplificado. Básicamente la ficha de búsqueda en modo simplificado tiene la parte de arriba tiene para seleccionar campos y botón buscar, y te saca a la parte de abajo un listado de las líneas que cumplen la condición que te haya puesto. Normalmente en una ficha de búsqueda de una aplicación de gestión pues encontramos los mecanismos típicos de filtrado, en donde podemos seleccionar los campos de búsqueda sobre el que queremos trabajar, igual que lo podemos seleccionar en esta. Podemos indicar el valor por el que queremos filtrar, podemos indicar el operador que queremos usar en un momento dado, podemos filtrar fácilmente hasta por 4 campos distintos. Podemos indicar, esto ya empieza a ser un poquito más raro, pero podemos indicar también cómo queremos que se comporten los valores nulos cuando estamos trabajando contra los datos. Dice, si no tenemos datos y de repente tenemos un nulo, esto queremos que sea cierto o falso en nuestras expresiones de búsqueda. A veces queremos unas cosas, a veces queremos otras, o podemos decir, bueno, pues el gestor de base de datos que tengamos debajo que haga lo que quiera. Entonces tenemos posibilidad de que el usuario indique como que qué quiere hacer con ese tipo de situaciones. La ficha de búsqueda pues también lo que tiene es, en un momento dado, cuando seleccionas un campo, hace un muestreo de datos y te presenta posibles valores de estos datos para que el usuario vaya más guiado a la hora de componer su condición de búsqueda. Y además pues nos permite, cuando tenemos una tabla muy grande, yo antes aquí por aquí en el menú, aquí arriba había desplegado el menú con los campos, dice, y si tengo tropecientos campos, ¿qué me pasa? ¿Cómo los selecciono? Pues tengo la posibilidad de, pinchando en el botoncito que hay aquí arriba, me saca un diálogo donde veo todos los campos de la tabla, puedo ver el tipo de dato que es, si son claves primarias, si están relacionadas con otras tablas o si no lo están, y si están relacionadas con otras tablas, pues puedo navegar por el árbol de relaciones que tenga para seleccionar los elementos cuando estoy trabajando con muchas tablas. ¿Vale? Hasta aquí serían más o menos las cosas que uno podría encontrar o esperar de una ficha de búsqueda normal y corriente. ¿Qué aporta más cosas? Pues también tenemos aquí alguna cosa más, como puedes decir, bueno, pues yo quiero de todas las columnas, quiero que me muestres estas, para poder seleccionar las columnas que quiero obtener como resultado y por qué orden las quiero. No es algo muy extraño, pero
también tampoco es del todo común. Otras cosas, pues cuando voy a trabajar con datos, según los haya configurado yo, puedo decidir si quiero que me muestre los nombres de las columnas o los nombres o etiquetas descriptivos que tenga configurados en mi gestor de columnas para las distintas columnas de la tabla que estoy trabajando, ¿vale? Eso facilita que los usuarios que van a hacer las búsquedas a veces no tengan que entender nombres crípticos que el desarrollador le ha puesto a un nombre de columna, ¿vale? Una vez se seleccionan, pues aquí arriba, por ejemplo, yo tenía que estábamos visualizando los nombres de campos. Una vez seleccionado, pues aquí teníamos los nombres de columnas, ¿vale? ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Pues además de fichas de indicar la condición de búsqueda básica y qué columnas quiero que se me presente, pues puedo decir, mira, yo además quiero que los resultados me los ordenes, y pueda indicar por qué columnas quiero que me ordenes, puedo indicar que se ordenen por más de una columna, y si por unas columnas quiero que sean ascendentes o descendentes, la ordenación que hago. Si aquí una ordenación tonta que puse, pues me lo ordenas por el material y por el modelo. Entonces aquí pues, estaban todos los de aluminio del primer, después ya me salió todos los de acero, ¿vale? Ahora son cosas bastante simples y que se pueden usar sobre cualquier tabla con la que estemos trabajando. Y ahora aparecen cosas que ya no son tan corrientes encontrar en una ficha de búsqueda para que un usuario final trabaje con ellas. Dice, podemos realizar agrupaciones, ¿vale? Los que estamos acostumbrados a trabajar con base de datos y con SQL, pues metemos un group by group y ya está. Pero un usuario eso no tiene acceso a ello, no sabe lo que es ni sabría cómo manejarlo. Entonces lo que tenemos es un interfaz gráfico que le permite al usuario decir por qué campos quiero que me agrupe. Dice, yo he hecho una búsqueda, he puesto un filtro, he puesto que me ordenen los campos de determinada manera, que quiero estas columnas y ahora pues me las agrupas, ¿vale? Pues por ejemplo, yo aquí he hecho una búsqueda y le he dicho, pues me la agrupas por el material, y materiales solamente hay. Y de pasar a tener 106 elementos como resultado, he pasado a tener 2, porque solamente tengo 2 materiales en esta ficha de búsqueda, que sale acero y aluminio, y ya está, ¿vale? El resto de valores están a nulos. ¡Oh, qué dolor! ¡Qué lástima! Vale, es normal, he hecho un agrupamiento, no sabe qué hacer con el resto de columnas de la tabla. Pero bueno, yo puedo aplicarle funciones de agregado y entonces determinar que el resto de columnas de la tabla, pues quiero pues que para una columna me saque el count, o para alguna columna me saque el máximo o el mínimo de valor. Entonces, por ejemplo, después de aplicar estas funciones de agregado y la agrupación que he hecho antes, pues tengo que de aluminio hay 10 y de acero hay 96. Entonces, pues consultas que los desarrolladores tenemos muy metidas en la cabeza, que son muy fáciles de hacer, y que cuando llegas a un usuario final, pues no sabe, no tiene herramientas para poderlas realizar de forma fácil, ¿vale? ¿Qué más tenemos en la ficha de búsqueda? Que no es tampoco tan corriente. Pues podemos definir campos calculados, ¿vale? El usuario puede coger un momento y decir, pues yo necesito una columna más que voy a visualizar y que quiero que sea esta expresión, ¿vale? Entonces el usuario puede definir columnas o campos calculados locales a la consulta, ¿vale? Solamente existen en el ámbito de la consulta que está realizando, ¿vale? Donde puede definir, esto se lo haría a través del botoncito menú de las 3 rayitas de acá arriba, definiría un campo, hay toda un montón de fórmulas que podemos usar para determinar el campo. Y luego simplemente lo añadiría, aparecería en la tabla de columnas a mostrar, y podría coger simplemente y lo añado como una columna más y ya lo tendría como resultado de la búsqueda que estoy haciendo, ¿vale? ¿Qué más cosas? Más cosas, pues lo que decía antes, podemos usar campos de otras tablas que estén relacionadas y con las que estemos trabajando, ¿vale? Lo que he comentado ya antes de forma rápida, pues por ejemplo en un momento dado yo puedo filtrar por el valor, yo estoy viendo mi tabla de placas de un soporte, pues yo quiero filtrar por el material del soporte,
¿vale? No es un dato de mi tabla, pero como yo he establecido las relaciones que hay entre las distintas tablas de mi modelo, me deja coger simplemente y haciendo clics, sin que el usuario tenga que ser consciente de que tiene que unir una tabla con otra ni nada por el estilo. Él va haciendo clic y filtra por un valor de otra tabla. Y hemos tenido algún problema con esto, porque como los usuarios no saben lo que están haciendo realmente por debajo, de repente te hacen animaladas y dicen, oye, es que va lento. Dices, ¿qué has hecho? Me has unido ahí 3 tablas, me las has agrupado, me las has ordenado y después me has filtrado por un campo calculado. Dices, sí, te va lento. ¿Vale? Dice, ha quedado tan simple para el usuario el poder usarlo que a veces el usuario hace animaladas en cuanto a consultas brutales y dices, que va un poco lento. Dice, sí, ¿vale? Cuando empiezas a usar tablas relacionadas con otros campos relacionados con la tabla con tu tabla de otras tablas, y esos campos los puedes usar para hacer consultas, para montar expresiones para otros campos, para ordenarla o para agrupar. Entonces ya dices, ostras, le da mucho juego al usuario que no sabe realmente de montar sentencias SQL contra una base de datos, ¿vale? ¿Y qué más cosas tenemos en la ficha de búsqueda? Pues la ficha de búsqueda guarda un histórico de las búsquedas que realizamos, ¿vale? De forma que creo que almacenas los 20 o 20 y algo últimas consultas que tú has hecho, y tú puedes coger, ir, pinchar, te saca el listado con el histórico. Pinchamos aquí en el botoncito sacaría aquí abajo un listado con las últimas consultas que has realizado, para que tú en un momento dado recuperes la anterior o 2 anteriores, porque la que has hecho una consulta la has afinado un poco y la has cagado, no te ha salido bien. Dices, ostras, vuelvo a la anterior y corrijo lo que sea, ¿vale? ¿Qué más cosas tenemos? Podemos guardarnos consultas. Yo puedo coger una consulta, me la guardo y le doy un nombre. Y luego puedo acceder a esas consultas aquí con el botoncito de la estrellita y veo los nombres de las consultas que ya tengo guardadas, o puedo, la que estoy viendo en este momento, la última consulta que he hecho, pulsar la opción de añadir a favoritos, le diría un nombre, le asigna un nombre y ya la tendría yo ahí. En las consultas guardadas podemos guardar, así como en el histórico creo que hay 20 y tantas, en las guardadas mientras tenga el disco, ¿vale? En estos momentos tenemos algún usuario que tiene ya casi 800 consultas guardadas y más o menos se las ventila y trabaja mucho con ello, ¿vale? ¿Qué más cosas tenemos en la ficha de búsqueda? Pues en la ficha de búsqueda tenemos posibilidad de exportar los resultados de forma simple. Yo he hecho una búsqueda, he agrupado, he hecho de todo lo que he ordenado, he hecho de todo lo que hemos visto hasta ahora, y en un momento dado pues podemos coger y decir, bueno, ahora esto que estoy viendo aquí, pues selecciono una serie de líneas y me las copio y las pego en otra aplicación, ¿vale? Entonces podemos coger y copiar, seleccionar líneas del resultado de la búsqueda y a través del botón derecho y copiar filas las copiaría. Las mete en el portapapeles en formato TSV, que es el formato por defecto que es el tabula de valores, que eso lo coge directamente el Excel o el LibreOffice, lo carga y no tiene que hacer ninguna operación con ella. Y si lo que quiero es exportarlas todas, los resultados, y he obtenido muchísimas líneas como resultado de una búsqueda, pues a lo mejor pasar por el portapapeles no es lo más óptimo. Entonces tengo la opción de directamente seleccionar exportar a TSV, nos pide un nombre de fichero y nos genera el fichero TSV, porque si tengo 100 líneas, pues sí, vale, pues meto en el portapapeles. Si el resultado de la búsqueda, pues estoy trabajando a lo mejor con tablas de 80, 90, 100.000 elementos y el resultado de la búsqueda me da 50.000 elementos, haces así y dices, va a ser que por el portapapeles no. ¿Vale? Entonces tengo la posibilidad de exportarlo directamente a TSV y guardarlo en disco sin pasar por el portapapeles. Y como último cosa relacionada con la exportación, yo tengo aquí este botoncito aquí abajo que lo que hace es me arranca la herramienta del exportador de GeoGeSig enlazada con
la ficha de búsqueda que yo he buscado, de forma que cuando yo voy a exportar, selecciono dónde lo voy a exportar y me va a exportar y me da la opción de exportar los elementos que me ha devuelto la ficha de búsqueda que yo tenía antes. ¿Vale? Yo hago una búsqueda, tal, pues he mandado no sé cuántos. Le doy a exportar y me lo guardo en un CSV porque lo quiero para o llevármelo a otro sitio como resultado. Como nota, cuando exportamos a través de la herramienta de exportación de CSV, exporta todas las columnas de la tabla. Mientras que cuando exportamos desde las herramientas de copiar filas y copiar CSV, exporta lo que estamos viendo en la tabla de resultados. ¿Vale? Entonces, no obtenemos exactamente el mismo resultado. Tenemos las mismas filas, pero no exactamente el mismo resultado. ¿Vale? Porque, a ver, por ejemplo, aquí, donde pone material, que pone acero y pequeña y esto, el campo material y dimensiones y retroreflectancia tienen asociado un diccionario de valores, y en la tabla esta que estoy viendo yo aquí, estoy viendo el valor, la etiqueta del diccionario. Cuando yo la exporto de lo que estoy viendo, exporto el valor de la etiqueta, con el valor de la etiqueta del diccionario. Cuando yo exporto la tabla a un CSV, usando la herramienta de la exportación, exporto los datos originales. ¿Vale? Entonces hay pequeñas diferencias entre uno y otro. A veces me interesa una cosa y a veces me interesa la otra. ¿Vale? ¿Qué más cosas tiene la ficha de búsqueda? Pues la ficha de búsqueda tiene también por aquí abajo otro botoncito, que es la integración con informes. Yo he hecho una búsqueda, saco un resultado, tengo una serie de valores que he obtenido el resultado, entonces pues puedo, si para esa tabla tengo configurados informes ya predefinidos, bueno, normalmente eso viene porque se ha hecho una personalización de algo para la aplicación, pues aquí abajo me permite seleccionarlo, me sacaría un menú contextual aquí abajo y me permitiría seleccionarlo. Si no tengo ningún definido, ningún listado, lo que me permite sacar es la herramienta rápida de generación de informes, en la que yo digo qué columnas quiero, digo algunas características de esto, del campo que quiero visualizar. Tengo aquí una pestaña de informe en el que digo, pues si lo quiero encolumnado de esta manera o otra, tengo varias opciones para definir el encolumnado. Le doy a aplicar y me genera el informe que estamos viendo a la izquierda, directamente de los valores que yo tengo en la ficha de búsqueda. Yo comento que en la ficha de búsqueda podemos agrupar, en los informes también. La diferencia entre agrupar en la ficha de búsqueda y en los informes es que si yo agrupo cuando estoy generando el informe, me va a generar líneas de subtotales y puestas, que es lo que espera un usuario. ¿Vale? Puedo obtener líneas con subtotales, ¿vale? Con las que me va diciendo los subtotales de las cosas. Si yo he agrupado en la ficha de búsqueda, no tengo los subtotales, tengo directamente el listado y ya está. Entonces puedo elegir a la hora de generar los informes de una cosa u otra. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Yo estoy viendo, he hecho una búsqueda, he obtenido una serie de resultados, selecciono un elemento, pincho el botoncito de aquí abajo en rojo y me saca directamente el formulario asociado a ese elemento que estoy viendo. Pues porque quiero modificarlo, quiero cambiar alguna cosa, o quiero llegar a él y a partir de él empezar a navegar y ir a mirar otras cosas relacionadas con él. ¿Vale? Y digamos que hasta aquí sería la búsqueda simplificada. ¿Vale? La búsqueda avanzada pues hereda muchas cosas de la simplificada, pero en vez de tener una serie de componentes donde tú defines la condición, pues aquí pones la condición directamente en un lenguaje SQL-like, y ya haces lo que quieras con ello. No estás limitado a lo que te estaba dejando antes la ficha, que pues un campo, este operador, este tal, un i, un no con otro campo y ya está. No, aquí eres libre de poner tú ya la condición que quieras. Cuando estás aquí en la parte de poniendo la condición en la ficha avanzada, tienes posibilidad incluso de utilizar, de acceder, si la tabla que estás viendo tiene componentes cartográficos, puedes acceder a ellos y tienes detrás de ti todas las funciones de OGC estándar para manejar las geometrías
y tus filtros puedes hacerlo en funciones también de, no solo de datos de las partes alfanuméricas, sino de la parte también geográfica, si esa tabla tiene alguna columna de tipo geografía. Además, una cosa interesante es que cuando tú haces una búsqueda en la simplificada, directamente te pone en la parte de avanzada la fórmula que ha utilizado para hacer esa búsqueda, ¿vale? Eso, pues bueno, cuando es una fórmula tan simple como esta, pues dices, bien, vale. Pero cuando de repente lo que has hecho ha sido, me voy a buscar el campo quiero filtrar porque el valor de un campo de otra tabla valga algo, dices, ¿y eso cómo se pondrá? ¿Vale? Entonces, pues directamente, si haces la búsqueda por la simplificada y pinchas aquí, ves la fórmula y entonces dices, vale, es esta fórmula, pero quiero añadirle esto, quiero intentar que pueda refinarla o ampliarla en función de lo que necesites, ¿vale? Una cosa importante es que además la ficha de búsqueda en la parte de avanzada, pues tenemos aquí este iconcito de aquí, ¿vale? Que cuando lo pulsamos lo que hace es, nos muestra el constructor de expresiones, ¿vale? Para que no vaya todo loco y perdido de a ver qué tengo que escribir ahí. Entonces el constructor de expresiones nos ayuda un poco a construir las expresiones que podemos usar en la parte avanzada de la ficha de búsqueda, ¿vale? Nos muestra los operadores, podemos ver los operadores disponibles que tenemos para trabajar. También podemos ver las funciones, hay un montón de funciones, pues numéricas, por algún lado están las de OGC, funciones OGD que podemos aplicar, hay un montón de funciones. Podemos también que nos saque la lista de campos que podemos utilizar para que haciendo clic sobre ellos nos pase el campo a la parte de arriba. También hace una pequeña comprobación de sintaxis, de lo que tú escribes, que va, por lo menos sintácticamente es correcto, ¿vale? Para asistirte un poquito en la composición de la condición de búsqueda que vayas a hacer. Y además hace un muestreo sobre la tabla de datos con la que está trabajando, extrae algún valor de la línea y te hace una previsualización del resultado para que no solamente puedas ver del resultado para una línea de la tabla con la que estás trabajando. Así no solamente compruebas que la sintaxis es correcta, sino que aproximadamente el resultado que tengo tiene cierta lógica, ¿vale? Que no te has confundido y de repente estás concatenando cadenas cuando querías sumar números o alguna cosa de esa y de repente ves que el resultado no se parece en nada a lo que esperabas, ¿vale? Y sobre esto, pues simplemente decir que incluso aquí nos permite poner condiciones bastante más complejas que simplemente una condición de búsqueda. Podemos coger, meter un begin y end y empezar a poner ahí nuestro cachito de programa en un lenguaje PG-SQLite y componer ahí una expresión todo lo compleja que queramos. Por defecto tenemos a nuestra disposición todas las funciones de un SQL estándar para trabajar e incluirlas en la fórmula que estemos haciendo, más todas las funciones de OGC si estamos trabajando con algún elemento geográfico, y además tiene la posibilidad de trabajar y poder indicar aquí cosas del tipo de lo que sería un SQL embebido, de forma de que podemos utilizar variables del host y no de la base de datos, y podemos indicarle pues, que queremos acceder a cómo está la configuración de algunas otras ventanas de GeoBasic o temas de configuración de menús, de botones de GeoBasic desde aquí mismo, ¿vale? Y entonces, si lo hacemos utilizando el concepto de SQL embebido con variables de host y variables de la consulta, nos permite hacer un mix bastante bueno para tener consultas bastante bastante optimizadas. La parte que es la consulta que se tiene que ejecutar en el GeoBasic se ejecuta en el GeoBasic y el resto se mapea y se embebe los resultados para enviarlos hacia nuestro gestor de base de datos. La otra cosa que comentar, pues simplemente que las relaciones que tenemos entre las tablas y demás, cuando navegamos entre ellas,
siempre que el GeoBasic es capaz de mapear eso contra una consulta de la base de datos, lo mapea. ¿Vale? Si tú has dicho que quieres buscar por un campo relacionado de otra tabla, pues él hace así y dice, vale, bien, pues quieren buscar por aquel, cuando vaya a hacer la consulta la mapearé a un left join entre las dos tablas para cogerlo. Si quiero hacer una búsqueda por una consulta sobre una composición, pues lo voy a mapear contra un exis de una subselect y tal, para que se pueda ejecutar a la base de datos y no tenga que traerme yo datos a local. Entonces, él hace todos los mapeos que puede para que las operaciones las ejecute el gestor de base de datos. Y solamente cuando, pues yo aquí tengo, aquí tengo por ejemplo que veo una función, que es la función área y tal, que esa no está en SQL. De hecho, no sé si se llega a ver, delante de los nombres de función hay un iconcito que va cambiando para indicarme de que si yo utilizo las funciones que ponen FXSQL, la función que esté haciendo me la podrá mapear a base de datos. Y si yo utilizo una función que no está marcada como compatible SQL, entonces me mapeará lo que pueda. Habrá cosas que podrá y otras cosas que no. Y entonces tendrá que hacer un recorrido secuencial de la aplicación sobre los datos para obtener los resultados. ¿Vale? Todo esto es la parte de avanzada, la parte de simplificar, el usuario no se preocupaba de nada de esto. ¿Vale? Y esto es todo. Y esta tarde en el taller comentaré cómo configurar y cómo usar todo esto. Muchas gracias.